yo me daba cuenta que había una connotación espiritual. A veces pacientes esquizofrénicos y él les dio salmos. Por ejemplo, a uno le dio un salmo y le dice, léete esto, esta oración. No puedo porque las voces me dicen que no lo haga. Y las voces le revelaban cosas de la vida privada del Increíble, psiquiatra. increíble. ¿Qué tal? Saludos a todos nuevamente. Gracias por estar en esta otra entrega. Esta vez me acompaña Anabela Rivas. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, Eileen, muy bien, muchas gracias. Saludos a tu comunidad también. Gracias por aceptar la invitación. Anabela, fuiste de psicología a parapsicología y la gran pregunta es ¿cómo fue ese proceso y por qué te pasó? Mira, Eileen, ese proceso comenzó cuando yo estaba estudiando en la universidad. A mí los temas paranormales siempre me llamaron la atención muchísimo. Y cuando empecé a estudiar en la universidad psicopedagogía, yo me daba cuenta que todo problema que tenían mis pacientes, los alumnos, porque era yo también psicóloga educativa en una institución secundaria y prepa, yo me daba cuenta que había una connotación espiritual. A veces era visible claramente porque se juntaban fenómenos paranormales y otras veces no era tan visible, tan observable a simple vista, pero cuando adentrabas en la vida de esas personas te dabas cuenta de que la cosa no era solamente psicológica, sino que llevaba una fuerte connotación espiritual. Entonces ahí me di cuenta que debía estudiar para psicología científica, pero desde el punto de vista universitario, académico. No quería tratar el tema parapsicológico como es un tabú. Para un profesional es un tabú porque hazte cuenta que mucha gente que me busca creen que yo le voy a echar las cartas, todavía piensan así. Entonces, como hay un tabú con ese tema, yo dije, lo voy a estudiar a nivel académico, que yo tenga mi diploma, que sea una cosa seria, para quitar ese cliché de que el parapsicólogo es el que lee la bola de cristal, el que te dice el futuro, el que te hace un hechizo, el que hace todo eso. ¿Quiénes necesitan a un parapsicólogo o una parapsicóloga? Mira, cualquier persona que quisiera saber qué connotación, qué ingrediente espiritual tiene para él lo que él vive, sea económico, sea emocional, sea de pareja, cualquier problema que la persona esté viviendo y quiera saber cuánta connotación espiritual hay en ese problema, puede ir donde un parapsicólogo científico. Repito, no te va a adivinar la vida, pero te va a decir dónde está el ingrediente espiritual en lo que tú padeces. Por supuesto, el que vive fenómenos, que ve fantasmas, que ve entidades, obviamente ese sabe que tiene que ir donde un parapsicólogo, porque si va donde un psicólogo convencional, le va a decir, estás loco, ¿no? O un psiquiatra lo va a medicar y muchas veces lo que la persona ve no son alucinaciones, sino producto de un tema espiritual importante. Anabela, porque algunas personas tienen esas experiencias de ver espíritus, seres trascendidos, fenómenos paranormales, y otras personas no se dan cuenta, no se percatan de lo que hay alrededor. ¿En dónde radica esa diferencia? Todos tenemos los dones parapsicológicos, todos, absolutamente todos. Y te estoy hablando de clarividencia, de precognición, de telepatía. En algún momento todos vivimos un episodio que está relacionado con eso. Pero hay personas que al igual que una persona tiene facilidad para cantar y para bailar y otra no tanto, hay personas que tienen esos dones más desarrollados, ¿sí? Y que no los pierden después de los 5 o 6 años de edad, que es cuando uno los empieza a perder, porque mismo ambiente te hace dudar, no creer, no te ayuda a desarrollar esos dones, porque repito, son temas censurados. Los niños no quieren que digan que están locos si ven un fantasma. Entonces yo, por ejemplo, de niña, yo tengo un episodio que lo he contado en el canal de TikTok, mi canal de TikTok, donde de niña yo le dije a mi abuela que mi papá me venía a buscar y te estoy diciendo que yo era una niña de 3 años.
Y sonó la puerta, mi abuela fue a abrir la puerta y era mi papá. Wow. En ese tiempo no era como ahorita que el WhatsApp y mi papá no avisó. Mi papá me fue a buscar ese día de sorpresa. Eso no es para espantarse ni que ay, la niña nació con dones, no, todos nacemos con dones. ¿Quiénes los mantienen? Aquellas personas que por alguna razón los tenían tan desarrollados, hasta por herencia, muchas veces vienen de mamá y papá que son así, y entonces esos permanecen un poco en esa onda paranormal, pero hay lo que tradicionalmente pues lo van perdiendo. Pero todos vivimos un episodio en el que pensamos en una persona y de repente la persona nos llama. Ujú. ¿Sí? Todos vivimos un episodio en el que sueñas algo y en algún momento, aunque sea parecido, se cumple. Los dones los tenemos todos y hay que dejar eso claro. Unos más desarrollados que Me pregunto, cuando uno va con una persona, una vidente, para leerte las cartas del tarot, o que te dicen, bueno, esto es lo que te vas a pasar, ¿cómo funciona eso? ¿Es tal vez una sola línea de tiempo que ellos ven? ¿Y qué probabilidades tenemos de que estamos condenados a esa línea de tiempo que nos está diciendo la vidente? Mira, entre las cosas que yo le aclaro a mis alumnos en los talleres y a mis pacientes, que muchas veces son mis propios alumnos, mis pacientes, yo les explico que, ok, vamos a suponer que vas de una persona que sí tiene un don auténtico, legítimo, no lo perdió en su fase de la infancia a la niñez, desde la infancia primera a la infancia segunda, no lo perdió, su don continuó. Esa persona no tiene acceso a todas las dimensiones y posibilidades de vida que hay para ti. Por ejemplo, para ti, Aileen, en este momento tú eres entrevistadora, comunicadora social, en fin. Entonces, una vidente te puede decir, Aileen, estoy viendo aquí que te vas a enfermar en un año. Entonces, ¿qué pasa? Te predispones. Porque a lo mejor ella vio una línea de tiempo donde te enfermabas, pero no vio una línea de tiempo donde dentro de un año lo que te ganabas era la lotería. Entonces, te dijo esta, te asustaste, tú también te predispones porque la mente es muy poderosa, ¿sí? Hay casos donde yo tengo pacientes que no están viviendo realmente fenómenos paranormales, sino que su mente los produce. Esto es importante saberlo. Entonces tu mente se predispone y te enfermas al año y dices, ay, qué buena esa vidente, me dijo que me iba a enfermar, pero no necesariamente te iba a pasar eso, porque hay muchas posibilidades. Claro, la mente también juega un papel fundamental. Mi madre fue psicóloga clínica por muchos años. Tú tienes la capacidad porque tienes ambos campos, ¿no? Eres psicóloga y también entonces parapsicóloga. Tienes la capacidad de diferenciar y determinar qué es lo que está pasando en una persona. Me imagino que eso tiene que ser interesantísimo. Interesantísimo, Eileen, porque te voy a nombrar un personaje muy importante. Está en Estados Unidos, se llama Jerry Marcinski. Él es un psiquiatra estadounidense, pero la relevancia de él en el mundo de la parapsicología es que él empezó a notar que pacientes esquizofrénicos, que para un psicólogo y para un neurólogo son personas que tienen fallas a nivel psicológico, a nivel de su funcionamiento cerebral, y qué hacen, los medican con químicos, los internan en una institución psiquiátrica, en fin. Jerry empezó a preguntarle, porque acuérdate que el esquizofrénico oye voces, la situación de un esquizofrénico es que oye voces y vive en una realidad ficticia, como casi que paralela, que no es la normal. No, él no funciona normalmente. Pero Jerry se atrevió a preguntarle qué le decían las voces, aunque se lo prohibieron en su ejercicio médico, porque dijeron, es que tú no puedes preguntarle por unas alucinaciones, no, no entables, eso es imprudencia Se médica, ¿no? niega Pero todo él eso. Claro. la ciencia niega. Entonces él dijo, calladito, pero no le hizo caso a sus jefes y empezó a hablar y le decía a sus pacientes, ¿qué te dicen tus voces? Y notó cosas extrañas, como por ejemplo que no hable contigo
que no haga lo que tú me dices. Ah, bueno, por ahí se ve más o menos normal, pero él quiso probar si eran entidades oscuras y él les dio salmos. Por ejemplo, a uno le dio un salmo y le dice, léete esto, esta oración. No puedo porque las voces me dicen que no lo haga. Las voces me dicen que no haga este tipo de cosas. Entonces él empezó a notar extraño porque se supone que si no había un componente espiritual en la enfermedad de ese paciente, las voces no tenían por qué decirle eso, le podían decir cualquier incoherencia, ¿no? Pero no eso. También hay otros psiquiatras que han contado que esquizofrénicos, algunos ya sabían que el psiquiatra iba a llegar y las voces les revelaban cosas de la vida privada del Increíble, psiquiatra increíble. para amedrentar al psiquiatra. Entonces, bueno, Jerry escribió un libro que habla sobre el componente espiritual de la esquizofrenia. Ahorita no tengo el nombre exactamente, pero lo pueden conseguir en las redes sociales. Jerry Marcinski, con Z, Marcinski. Y él dice que sí, pues que de repente no en el 100% de los casos se va a hablar que la esquizofrenia es por posesión o por parasitación, pero sí hay un componente altísimo, tal vez un 90%, porque él hizo hasta una estadística de casos y él decía que por lo menos sus pacientes, un 90% Bueno, yo entrevisté estaba parasitado. a los que están viendo esta entrevista por primera vez, tal vez no conocían este canal. Yo entrevisté a este naturópata Patrick Vargas, él es chileno, y él empieza como un naturópata normal y corriente y se da cuenta de que muchas de las personas que tenían problemas mentales, problemas físicos y todo, eran que estaban parasitados por estos seres del cuarto astral. La entrevista es interesantísima, pero estamos yendo aquí, Ana, hacia el mismo lugar, ¿no? De mucha gente revelando esta información y la verdad que por mucho tiempo hemos estado como que ciegos. ¿Existen entonces seres oscuros en esta otra dimensión que tienen la capacidad de hacernos daño, chupar nuestra energía? Explícanos, según tu Sí. visión, todo esto. Mira, sí existen porque fuimos inclusive advertidos, las personas que son cristianas, que son muy católicas, saben que, por ejemplo, el maestro Yahshua, o Yeshua, que es su nombre real hebreo, que él era un maestro hebreo, él lo dijo, cuando él se refería a este mundo, él no decía Matrix, pero decía el príncipe de este mundo. Y obviamente él dejaba claro que el príncipe de este mundo no era una persona que nos tenía aquí en el paraíso. ¿Sí? Era un ser, era una entidad, junto con toda su corporación de seres que lo siguen a él, que de alguna manera eran los encargados de crear el caos que nosotros vivimos aquí, en lo económico, en lo político, en lo social. Ellos siempre estaban detrás creando el escenario, era lo que él quería decir. Entonces, sí existen. De hecho, yo me voy por la corriente de que ellos tienen dos funciones. La función número uno de ellos es, por supuesto, crear el escenario de prueba, porque se supone que aquí estamos también en una escuela. No solo estamos en una granja para que nos chupen energía o para que nos ordeñen la energía, sino que nosotros estamos también en un proceso de prueba, donde al parecer, porque estos son hipótesis, esto no se ha comprobado, pero al parecer Dios está así como diciendo, a ver, yo quiero ver qué haces tú, Eileen, cómo resuelves tú ese problema, porque yo necesito que tú estés clara. Y en esta escuela, donde estás viviendo cosas fuertes, delicadas, yo necesito ver cómo tú vas a reaccionar. Por eso él se queda tranquilo porque sabe que hay un poder dentro de nosotros para nosotros enfrentar esos seres, pero también sabe que esto es un salón de clase, un escenario donde nosotros también debemos aprender, ¿sí? Pero yo no los veo, una de las cosas que me ha ayudado a mí a mantener la salud mental con respecto a esos seres que llamamos seres oscuros, es que yo eliminé la dualidad de mi vida. ¿Qué es la dualidad? Ellos son malos y yo me voy con el bien. La dualidad es muy dañina cuando tienes esa mentalidad porque tú se sientes que ellos te vigilan, que ellos te persiguen, que te hacen daño, que es una cosa terrible
lo que estás viviendo y entonces la dualidad daña mucho la salud mental. ¿Cómo nosotros los debemos ver? ¿Qué le enseño yo a pacientes y a mis alumnos de cómo los debemos ver? Nosotros debemos ver a los seres oscuros como bacterias. Es decir, las bacterias no son tus enemigas. Las bacterias no te quieren hacer daño, pero existen. Y si tú no te limpias bien una herida, los microbios, las bacterias van a llegar a comer de esa herida. ¿Sí? Entonces, así yo les digo a ellos, pero las bacterias no te odian a ti. Las bacterias no te hacen daño porque te odian. ¿Sí? Entonces, ellas simplemente tú las limpias, tú las eliminas. ¿Qué haces tú con las entidades oscuras de tu vida? Las eliminas. ¿Cómo? Vibrando alto. Tengo un ejercicio que enseño que es de luz tabórica, que es de empoderamiento, que te limpia de cualquier parásito y también te empodera. Yo enseño ese ejercicio en el taller. Pero en fin, lo que quiero decir es, míralas como cosas que si Dios las dejó en el mundo es por algo. Como aprendizaje ¿Sí? para nosotros, ¿no? Como maestros. Como maestro, como una persona mala que te hizo un daño, pero entonces ese daño te abrió las puertas y gracias a ese daño conseguiste otra cosa mejor. Entonces, más o menos así hay que verlo, porque si solo los ves como seres que te persiguen, que te hacen daño, que te crean conflictos en tu vida, entonces te enfermas emocionalmente y ahí sí que te conviertes en un paciente psiquiátrico.